Bien, queridos estudiantes, ahora sí vamos a dar inicio a lo que es el análisis gramatical. ¿Sí? Bien, nosotros, voy a subir a la virtual la gramática básica de la Real Academia, que está pensada para alumnos de escuela y colegio, o incluso como es completa, puede servir incluso para estudiantes universitarios. De ahí les voy a pedir que lean unos 3 o 4 capítulos y ya les voy a mandar de qué página a qué página, donde está la explicación de lo que voy a empezar en esta clase. También les pediré que lean, aplicando la técnica del subrayado multicolor, un resumen que yo hice de la gramática. Estamos hablando del año más o menos 2009-2010, la nueva gramática española de la Real Academia. Hay algunos cambios con respecto a la gramática penúltima que estaba en vigencia, que es de los años 90. El cambiar el análisis gramatical ha tomado más de un decenio, tal vez unos 3 lustros, posiblemente 4. Para poner a tono la gramática española, seguramente con los avances en la lingüística, incluso lingüística comparada. Seguramente hay rasgos comunes que tienen todas las lenguas, y no se diga las lenguas latinas, como podría ser, por ejemplo, el francés, el italiano, el portugués. ¿Sí? Entonces, como todo lo humano es temporal, cambiante, también el análisis gramatical evoluciona. De modo que la gramática que voy a presentar en estas horas iniciales no es la misma del siglo pasado, ni siquiera de los años 90, es otra, es la que tenemos desde el 2009, 2010 para acá. Es relativamente nueva, ¿sí? Bien, entonces, verán, lo principal de... disculpen un ratito, por favor. Disculpen, una emergencia. A ver, entonces, les decía que vamos a estudiar la estructura de la oración simple. Y lo que nos interesa son las relaciones que hay entre las varias palabras que conforman esa oración. ¿Sí? A ver, pongamos un ejemplo típico. A ver, Romeo da una flor a Julieta. ¿Ya? Bien. ¿En qué consiste el análisis gramatical? ¿Sí? Verá. A ver, la palabra más importante de una oración es el verbo. Tenemos que ser capaces de encontrar el verbo. ¿Dónde está? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el verbo dar. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar la B ventilabial mayúscula para simbolizar el verbo. ¿Sí? Ese es un tipo de palabra que aparece en esta oración. Hay una clasificación de los verbos, con eso empezaremos la próxima hora, la próxima clase. Verbos copulativos, semicopulativos, verbos plenos. Los plenos a su vez son transitivos o intransitivos. Este es verbo transitivo. ¿Sí? Ahora, la palabra Romeo es el que realiza la acción de dar. Y ese es el sujeto de la oración. Si nosotros nos preguntamos cuál es la función que cumple una flor, ¿sí?
tenemos que decir, Romeo da ¿qué cosa? ¿Sí? Y puesto que este es verbo transitivo, la función que cumple este par de palabras, una flor, es objeto directo. ¿Sí? Y finalmente tenemos aquí a Julieta. En este caso, Julieta es la beneficiaria, ¿sí? El recibir una flor de parte de Romeo es una especie de halago, es un regalo que le hace bien a Julieta. Esa función se denomina objeto indirecto. Abreviamos OI. Entonces, fíjense, si dejamos de lado el verbo, entonces tengo aquí sujeto, objeto directo y objeto indirecto. 3 funciones. ¿Sí? La estructura de esta oración está acá. ¿Sí? Ahora, yo les voy a enseñar, o si quieren, a recordar la clasificación de los verbos. Eso es importante, eso es lo principal. El núcleo de la oración es el verbo. El verbo me dice cuál es el sujeto, qué complementos tengo, etc. Y luego iremos analizando las funciones, las que vamos a ver, no vamos a ver todas, las que necesitamos para comprender el latín elemental, ¿sí? Son las de sujeto, el predicado, atributo, bueno, complemento de nombre, objeto directo, objeto indirecto y finalmente el complemento circunstancial. ¿Sí? Voy a dejar de lado 2 funciones más que no vamos a utilizar en la gramática latina y que son el predicativo de objeto y predicativo de sujeto. Pongo con rojo porque no van, ¿sí? Si quieren, más bien les tacho, pero menciono para que ustedes tengan la lista completa de las funciones. Hay otra más que es el complemento de régimen. Asimismo, le vamos a suprimir del sílabo, no consta, y con eso tenemos las funciones de las palabras. Entonces, veremos cómo identificar qué preguntas tengo que hacer para analizar la función que cumple cada una de estas palabras, y eso está relacionado con los casos. ¿Sí? Y una vez que ya dominemos esta parte de gramática española, espero que nos tome entre 3 y 4 semanas, y ahí ya estamos listos para iniciar la gramática latina. Entonces, yo les voy a poner la gramática básica de la Real Academia en el e-virtual, y de ahí les voy a pedir que lean ya les voy a asignar las páginas y empiecen a comprender, en primer lugar, nuestro propio idioma. ¿Sí? Entonces, con esto termino la clase de hoy y me despido. Muchas gracias.